Dios les bendiga a todos, espero que se encuentren todos bien. Creo que es un tiempo en donde el Espíritu Santo nos está hablando muy profundamente a nuestro interior. De hecho, los últimos mensajes hemos hablado no solamente en lo espiritual, sino también en lo importante que es el alma en nuestro ser. Y en nuestros últimos mensajes hemos hablado de la necesidad de estar bien en nuestro cuerpo, pero también de estar bien en nuestras emociones. ¿Para qué? Para ser efectivos en cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, que de hecho vale recalcar que todos tenemos, que es de extender el reino. No tenemos por qué demostrar que somos infalibles cuando nadie lo es, ni tampoco necesitamos serlo. Todos en la vida pasamos momentos de aflicción. El tema es qué hacemos con ese proceso de desgaste o esos momentos lógicos de sobrecarga. De hecho, yo estoy viviendo ese momento en este tiempo y me gustaría trasladar a la iglesia lo que he podido sacar de provecho de este momento de sobrecarga o de desgaste. Y busco en las Escrituras y veo que Jesús siempre se nos adelanta, porque Él dice: tendréis aflicción, en el mundo siempre tendréis aflicción, pero en mí tendréis paz. No dijo que estaríamos exentos de la aflicción, lo que dijo es que confíen en mí, porque yo los libraré de todas esas aflicciones. Y eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Y en el transcurso de nuestra vida vamos a tener aflicciones, adversidades. Indefectiblemente todo el mundo va a pasar por estas situaciones. Lo que yo quiero hoy razonar es que hay dos razones por las que podemos sufrir. Hay dos aspectos que todo el mundo puede llegar a sufrir. La primera es que sufrimos por hacer algo incorrecto. Y al hacer algo incorrecto, seguramente como que nos merecemos, entre comillas, sufrir. Pero hay veces que sufrimos por no hacer nada indebido o incorrecto. O sea que sufrimos justamente o sufrimos injustamente. Ahora, no hay mérito en sufrir por algo que merecemos o que hicimos mal, ¿verdad? Si hacemos algo mal, es natural que paguemos consecuencias. Pero ¿qué pasa cuando no hacemos nada malo y sin embargo sufrimos aflicciones injustamente o equivocadamente? ¿Qué dice Dios con respecto a esto? ¿Saben qué dice? Dice que Dios aprueba al creyente que haciendo lo correcto sufre injustamente. Aunque vos no lo puedas creer, si querés puedes ir a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 19 y 20. En la versión Dios habla hoy, dice: porque es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimientos injustamente. ¿Qué mérito hay si nos castigan por hacer lo malo? No hay ningún mérito. Ahora, si sufren por haber hecho bien, eso agrada a Dios. Y Jesús sufrió todo tipo de agravios injustamente. El propósito de Dios es que seamos semejantes a su Hijo en todo lo que podamos. Es por eso que Él permite que lleguen a nuestra vida varias injusticias, porque de esta forma, aunque nos cueste creerlo, nos da la oportunidad de crecer y de madurar, y aparte de parecernos a Jesús, que Él es nuestro ejemplo a seguir. Ahora, hoy vamos a hablar de una persona que sufrió muchas injusticias, pero que no hizo nada malo. Vamos a hablar de José. José, la historia de él está en Génesis capítulo 37, y podemos decir que él no buscó las aflicciones vinieron solas. José lo único que tuvo fueron sueños de parte de Dios. Y las aflicciones vinieron por cumplir esos sueños. Así que si vos tenés sueños de parte de Dios que querés que se cumplan, es muy probable que sufras injustamente. Porque José sabemos que no hizo nada malo para que los hermanos lo quisieran matar. Tampoco hizo nada malo como para que los hermanos lo vendieran o para terminar siendo esclavo y mucho menos terminar en una cárcel. Lo único que hizo fue ser fiel al Dios que lo había llamado y creer en los sueños que Dios le había mostrado. Si Dios te ha dado un sueño, tenemos que entender que vamos a recibir un trato especial para llegar a tener el carácter para lograr a cumplir ese sueño. Si querés ser de bendición para otros,
vas a tener que aprender a soportar y manejar tu aflicción, tus emociones y tu parte almática. Este es el punto de este mensaje, que tenemos que darle lugar al Espíritu Santo para que podamos cambiar todas estas emociones que nos juegan en contra. José, esclavo y además preso en un país que no era el suyo, un idioma y culturas diferentes, ¿a causa de qué? A causa de no hacer nada malo. Ahora, ¿cuál fue su reacción? ¿Enojarse con Dios o patear todo? ¿Tratar a todos mal? Claro que no. O como muchos a veces se enojan con Dios y dejan de congregarse, tampoco. Él, si quizás hubiera reaccionado de esa forma, hubiera estado en su derecho, pero no fue así. Y la verdad que tenemos que aprender mucho de este aspecto de él, porque él estuvo 13 largos años sirviendo en medio de su aflicción. Él no sabía realmente lo que había sucedido. Yo creo que él estaría pensando y tendría una confusión muy grande en su cabeza porque no sabía la versión oficial de sus hermanos. Y él se preguntaría por qué su padre no vendría a buscarlo. Él no sabía la versión de sus hermanos que habían dicho que un animal del campo lo había matado y todos creyeron eso. Seguramente no dejaría de pensar de cómo mis hermanos me pudieron haber hecho esto. Ahora, ¿cómo piensan ustedes que fueron esos largos años? ¿Qué podría haber pasado por su cabeza? Seguramente pasó bronca, odio, venganza, hasta podemos decir un poco de hostilidad, de rencor, y por qué no de rechazo, tristeza, furia. Seguramente no fue fácil. Sin embargo, él confió en aquel que le dio esos sueños. Y si leen la historia, ustedes seguramente no vieron a José de quejarse en ningún momento por esa aflicción. Y por un lado estaba afligido, seguramente por otro lado tenía paz, porque confiaba en aquel que lo había llamado. Por eso, este versículo de Juan 16:33, que tenemos que en medio de las aflicciones confiar en aquel que nos llamó. Ahora, José pasó de estar preso en el calabozo a tener puesto el anillo del faraón en menos de un par de horas, ser el segundo después de faraón, de estar harapiento y barbudo y sucio en una celda, a estar bañado, cambiado en el palacio y horas más tarde ser proclamado príncipe. Y hasta todos se doblegaron ante José. Ahora, Faraón, al ver esta sabiduría que Dios le había dado al poder hablar de dos sueños que este faraón había tenido, le dio a Asenat, a su hija, como mujer, hija de Potífera, y tuvo dos hijos. Y ahí vos podés buscar en Génesis 41:51, porque el primero de sus hijos lo llamó Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Ahora, uno cuando tiene una circunstancia que realmente lo conmueve, un accidente, una operación, no se puede olvidar fácilmente porque hay marcas que quedaron grabadas tanto en el cuerpo como en el alma. Lo que sí se puede olvidar es el sentimiento negativo de ese momento. Y eso es lo que José estaba tratando de poner a este hijo, por eso le puso Manasés, porque él estaba olvidando todo sentimiento negativo. La verdad que en mi experiencia o en nuestra experiencia junto con mi esposa de haber pasado una enfermedad incurable como el cáncer, que bueno, gracias a Dios Él me sacó de eso, pudimos haber escrito un libro de todo lo que sufrimos en ese tiempo tan hostil en un hospital. Pero hoy solamente son recuerdos, solo un recuerdo, y eso que la pasamos bastante mal. Pero hoy muchos de nosotros no pueden olvidar lo que les hicieron. Y eso es un gran estorbo para el sueño o para el propósito que Dios tiene con vos en tu vida. Por eso, repito que tenemos que dejar lugar al Espíritu Santo a que trabaje en cada uno de nosotros. Cuando José le puso Manasés a su hijo, dejó en claro que todo sentimiento de venganza, de ira, de desprecio, había quedado olvidado. Y la verdad que no era fácil olvidar
lo que sus propios hermanos le habían hecho. Debemos olvidar los malos recuerdos, debemos olvidar los sentimientos, o mejor dicho, recordarlos, pero no de esa forma tan negativa. Y eso sabés que solamente pasa por mi voluntad. Porque si yo alimento todos los días ese mal recuerdo, no voy a poder olvidar. Acuérdense, no puedo evitar que los malos pensamientos den vuelta en mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido. Debemos orar por esas personas que me traen malos recuerdos y bendecirlas. Ahora, ahí demostramos que somos diferentes o que somos verdaderos hijos de Dios. No debemos olvidar de los sueños y los propósitos y las metas que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por eso tenemos que luchar por ellos y no desistir. Algunos dirán, ¿por qué tengo que olvidar lo malo y lo negativo? Porque si no olvidas, no vas a poder tener fruto. Y a eso es Dios a aquello que nos llamó a producir. Y si no, vean la parábola de los talentos. El que no multiplicó no fue apto para el reino de Dios. ¿Qué pasó con la higuera que no dio frutos? Jesús se enojó con ella. Y con la vid que no daba uvas, o sea, se entiende, Dios quiere hijos productivos. Dios viene a buscar una iglesia que produzca. Así que una vez que pudo olvidar José, tuvo un segundo hijo. En Génesis 41:52, llamó a su segundo hijo Efraín. ¿Por qué? Porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Eso es lo que entendí. Muchos toman el momento de aflicción para victimizarse. Y yo en mi tiempo o momento de aflicción, que puedo decir que puedo estar pasando actualmente, entiendo que Dios me manda a producir, no a estancarme. Eso es lo que tenemos que asimilar y lo que tenemos que entender con esta historia y con este mensaje. José llamó a Efraín a su segundo hijo porque quería recordar que a pesar de haber pasado por la tierra de aflicción, en medio de todo eso Dios lo había hecho fructificar y estaba dispuesto a recordar el fruto y no las aflicciones. Efraín significa aquel que todo aprovecha, fecundo o doblemente fructífero. Tenemos que entender que necesito aprovechar esta aflicción que yo estoy pasando o vos podés estar pasando, porque eso va a producir frutos en mí, no en los demás, porque Dios está trabajando en esa aflicción en mi vida personal. Tenemos que aprender a manejar mi propia aflicción. Ahora, Dios va a trabajar tu vida para hacerte fructificar. Él te hace fructificar y Él me hace fructificar en mi tiempo de aflicción. Dios necesita personas con carácter y mente de reino, que fructifiquen en medio de la aflicción. Y saben que la pandemia trajo mucha aflicción que afectó a muchos pastores, pero no somos solamente aquellos indicados, sino que fue a toda la humanidad que trajo aflicción. Las personas comunes se quedan y se quejan de la aflicción. Ahora bien, personas de propósito como nosotros en Cristo Jesús producen. El Señor quiere ver tus frutos en medio de la aflicción. José no se detuvo pensando en la aflicción, sino en dar fruto. José prosperó en un ambiente de esclavitud, en el lugar donde le tocó. Y presta atención en esto, porque en lugar de decir soy esclavo de Potifar, él decía soy siervo del Dios Altísimo. O sea que no importa en dónde estés, no importa la aflicción donde puedes estar sufriendo, Él te va a hacer fructificar si vos estás con el ánimo de poder olvidar todas esas cosas que te han hecho mal. Cualquiera en momentos difíciles se estanca, pero nosotros entendemos que esto nos prepara para algo grande que viene. Entonces, Dios te hace fructificar y te hace olvidar de esa aflicción y luego vas a poder dar fruto. En medio de la aflicción, mantén tu ánimo de verdadero cristiano. En medio de la aflicción, Dios usó a uno de los suyos para alimentar el hambre del pueblo. Hoy todo el mundo tiene hambre y sed espiritual. Así que nosotros podemos ser aquellos que seamos usados para bendecir a los que no conocen al Señor. Fíjate que José
fue bendecido no solamente para alimentar a Egipto, sino también a Israel y a todos los suyos. Así que tenemos que entender y ser honestos con nosotros mismos que podemos estar heridos, lastimados u ofendidos por una deuda, por una mala actitud de otro hacia nosotros, por un abuso, por un desprecio, porque te han abandonado en una u otra forma. Y eso te mantiene en un estado permanente de aflicción. Pero tenemos que entender de que en Jesús vamos a tener paz. Así que esta palabra que te dejo hoy es para que nos examinásemos nosotros y ser honestos y reconocer que con cosas del pasado todavía sin resolver no vamos a poder ser productivos como Dios quiere. Así que te dejo este mensaje para que podamos cerrar esta parte de las emociones y podamos entender de que el propósito de Dios en nuestra vida es que podamos producir a pesar de nuestra aflicción. Dios te bendiga grandemente y te mando un abrazo que dentro de poco va a poder ser un abrazo de persona a persona, porque si Dios quiere se va a abrir todo y ya vamos a poder abrir la iglesia. Ese es nuestro deseo. Dios te bendiga.